Hasta aquí la información, muchas gracias por acompañarlo. Esperamos más adelante, en 1 hora exactamente, aquí en C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Protección Civil. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en mitad de semana, es miércoles y tenemos un tema interesante en C7 Protección Civil. Cuando vienen las vacaciones, cuando hay un puente, cuando está la Semana Santa, Pascua, etcétera, las personas, sobre todo en esta temporada de lluvia, les gusta ir mucho a los ríos, los canales, a las presas, les gusta mucho subir a veces las motos acuáticas y darse un recorrido. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son las condiciones de estos espacios porque se han registrado pérdida de vidas. Así que el día de hoy vamos a platicar precisamente de las presas, de los canales y de los ríos con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Y está con nosotros para platicar sobre ese tema José Manuel Martínez Murillo, primer comandante, base Guadalajara. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Pues es verdad, ¿no? A la gente le gusta mucho visitar estos espacios para recreación. Claro que sí, o sea, Jalisco es prácticamente un territorio abundante en cuerpos de agua. Nosotros los conocemos como sistemas de humedales. Tenemos bastantes cuencas, principalmente la zona metropolitana tiene 2, que es la cuenca del Hogado y la cuenca de Temajac. Entonces son aspectos donde aparte el ciudadano, la gente va a recrearse, a acampar, a visitar, a disfrutar de la naturaleza. Entonces afortunadamente Jalisco es muy abundante con todos estos cuerpos de agua en todas las regiones, estamos hablando de todos los 125 municipios. ¿En qué condiciones, así de forma general, podemos decir que se encuentra? Bueno, hablamos de condiciones desde mantenimiento hasta lo que es sus capacidades de almacenamiento de agua, ¿no? Hay presas muy antiguas, sabemos que fueron creadas desde otros tiempos, tenemos presas antiguas de más de 100 años de antigüedad, por hablar una cifra, y que estas presas sí tienen que estar reevaluadas, inspeccionadas por parte de nosotros, en coordinación con lo que la Comisión Estatal del Agua y principalmente con CONAGUA, Comisión Nacional. Estas instituciones tenemos que estar al pendiente, ¿por qué? Porque a medida que manejan agua, el agua con gran volumen y gran presión puede provocar algunas emergencias de inundación o desborde o hasta pérdidas humanas, ¿no? Hemos tenido accidentes en cuestión de emergencias por acumulación y ruptura de parte de la cortina o ruptura de una compuerta donde esa agua, pues lógico que corre aguas abajo y se lleva todo lo que es desde ganado, agricultura y principalmente carreteras y viviendas o pueblos completos que están dentro de abajo. Entonces es una revisión constante desde su estructura, su elevación, antigüedad y principalmente el mantenimiento de sus válvulas, de sus compuertas, sí, sus vertedores y el manejo que se le está dando a esta agua. ¿Cómo están? Ya me dijo ahorita qué es lo que revisan y todo, pero ¿cómo están? Ahorita este año es atípico, este año por las lluvias que se han presentado con este temporal de lluvias hemos encontrado aguas en unas regiones, ¿no? Tenemos la región Valle es en estadísticas, hablando desde Cocula, Temajá, Tequila, Matitán, Ostotipaquillo, Etzatlán, Teochitlán. Esta región de valles ha llovido bastante y hemos encontrado presas que se encuentran ya a su 100%. Por decir un nombre, por ejemplo, la presa de Coculán, que está dentro del municipio de Cocula, de Santa Tere, esas presas regularmente ahorita están al 100%. Nosotros por eso que hemos tenido reuniones extraordinarias, porque son presas antiguas y sabemos que aparte los concesionarios, los ejidatarios que operan estas presas para riego, tenemos que ver que le estén dando un adecuado manejo, el manejo de esta presa, en el sentido de que esta presa, la recomendación de CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua, que siempre se mantengan bajas al 80%, ¿para qué? Para no saturar esa presión. Y a medida de que el agua esté al 100 vertiendo por su vertedor y todavía con compuertas cerradas y todavía le anexamos un muro más para mantener y preparar esa agua para temporal de secas, pues no lo adecuado, ¿no? Ahorita regularmente estas presas se tienen que ir a una reunión extraordinaria donde tienen que estar al 80 y mantenerla así hasta que ya vaya saliendo el temporal para mantener siempre esa seguridad y no vaya a provocar un accidente, que lo más feo sería que se nos rompiera la cortina de esa presa. Sí, me está comentando que son los mismos agricultores
los que regulan la salida del líquido, ¿qué hacen si ahorita están al 100%? Ustedes llegan y simplemente bajo una orden, ¿qué? ¿Tiene que ser una orden federal? Hay una orden federal, hay un reglamento, hay una ley que la maneja Comisión Nacional del Agua, hay la Ley Estatal de Protección Civil, donde maneja todo lo de riesgo. Y hablar de riesgo, estamos hablando nosotros de junto con el municipio, porque la concepción la pueden tener los ejidatarios, los agricultores, los ganaderos, pero es importante que esa agua, si es porque está registrada a nivel nacional, es una presa que es a nivel federal, y esa la tiene que estar regulada bajo un plan, y ese plan de recomendaciones de mantenimiento lo tienen que hacer los concesionarios. Los concesionarios son los que la utilizan para riego, para agricultura, hasta para pesca. Entonces tenemos que nosotros ir vigilar de que estén cumpliendo con estas recomendaciones, ¿no? El año pasado tuvimos la ruptura de la presa Bellavista, en el municipio de Villa Corona, y que eso consecuencia, afortunadamente, hubo afectaciones mínimas en el sentido de que fue agricultura, pero sí nos eleva los escurrimientos a otras presas. Efectivamente, las aguas van encaminadas a vasos reguladores, ¿no? Se nos revienta una y esa agua cae a otra, y va cayendo a otra, y va cayendo hasta llegar hasta un río. Y esto nos genera que tenemos que estar bien al pendiente por dónde va a circular esa agua, porque si tenemos una presa que la tenemos en una cordillera y de repente el pueblo está abajo, pues esa agua nos va a inundar todo el pueblo. Y hemos tenido estadísticas con antecedentes históricos de inundaciones de pueblos completos por desbordamiento de estas presas, ¿no? Estamos viendo ahorita las cortinas arriba de esta presa. ¿Esta cuál es? Estamos hablando de la presa del municipio de Cocula, exactamente, es la presa denominada La Zurda. Esta está en un poblado y que regularmente estamos hablando del volumen de agua que tenemos, que está ahorita las compuertas abiertas, pero fue un operativo continuo con los concesionarios de que nos abrieran esas compuertas. El ejidatario no quiere perder agua, pero darles que saberle entender que estamos en medio temporal, que ya está al 100% y que todavía falta más lluvias y que tenemos que estar desaguando para regular. La presa es un sistema regulatorio de agua, de esos cuerpos de agua, para mantener la seguridad y mantener el abasto durante temporadas secas, ¿no? Pero también si no la manejamos bien, nos puede generar afectaciones, principalmente de inundaciones por mal manejo, ¿no? ¿Cuántas presas tenemos en Jalisco? Oh, tenemos bastante. Hablando de registradas, es una cuantificación de bastantes presas. Hay una estadística, con agua nos maneja más de 500, pero hablando de presas que no maneja con agua, porque con agua pues son presas registradas con la Federación, Comisión Nacional del Agua, tenemos también muchos bordos, tenemos norias, tenemos esos bordos que son improvisados o que son realizados para almacenar agua para su ganado, y principalmente la región Altos. Toda la región Altos Norte es una zona, es una región árida, que sabemos que de repente hay temporadas, como la temporada de secas del 2010, de 2011, donde tenemos temporadas muy severas, y que estas sequías nos provoca a que los ejidatarios concesionarios hagan más bordos, y esos bordos son los que nos generan más peligro. ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto, no tienen una infraestructura, están realizados con una manera de improvisados, y que son los que se nos rompen, ¿no? Se nos rompen y estos generan también bastantes riesgos, ¿no? Entonces hablamos de más de mil cuencas. Nosotros lo conocemos como 1000 humedales o cuerpos de agua que se encuentran en el estado. Y cuando ustedes ven estos espacios construidos, elaborados por los mismos ejidatarios, campesinos, ¿qué hacen? ¿Hay que limpiar, hay que quitarlos, sí, o al contrario? Por medio de visitas, de inspecciones, con los especialistas, con los técnicos, para eso hay un grupo técnico, con los ingenieros hidráulicos, con Conagua, con SEA, con nosotros, vamos directamente con el municipio y les damos esa recomendación y les exigimos que por medio del presidente municipal tenemos que cuidar y tenemos que dar ese mantenimiento, ya sea la contraparte entre gobierno del estado y gobierno municipal, de ayudarles a dar el mantenimiento. Sabemos que el agua es vital, sí, pero mal manejada, mal transportada, el mal uso que se le puede dar nos genera problemas. Entonces, por ello que tenemos que darles ese mantenimiento a las compuertas, porque hemos llegado a lugares donde, oye, abre la compuerta porque ya está el 100, no funciona.
no funciona el volante del maneral para subir la compuerta. Y es un riesgo porque el agua... ¿Son compuertas que miden cuánto? Y son compuertas, pues pueden medir, hay compuertas hasta de 1 metro, puede ser una compuerta chica, hasta compuertas que pueden ser las que manejan las grandes presas, como Cajón de Peñas, por decir una, ¿no? Una presa de gran magnitud, o la presa Santa Rosa, que está en Amatitán, que son compuertas que manejan más de 5 metros. Comandante Manuel, vamos a la pausa si le parece, que el tema está de verdad por sí mismo interesante. Así que regresamos 3030-5307 para ponernos en contacto. C7, Protección Civil. Toda la información financiera y los retos y azares para construir y llevar tu negocio los plantea para ti Fabián Sánchez, con expertos que te brindan consejos y asesoría. C7 Negocios, lunes a viernes, 8 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Cuando unimos fuerzas, nada nos detiene. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. C7 Jalisco inicia una nueva etapa con 150 horas de programación nueva, 56 programas propios y más de 15 informativos diarios. La pluralidad sin adjetivos en su más amplia expresión. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Cada hora, Verónica Sánchez tiene las noticias más recientes para mantenerte informado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social invita a todo el público a participar en el gran remate de autos, camionetas y motocicletas. 22, 23 y 24 de julio. Consulta las bases y fotografías en www.hijas.mx. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. Diputados Jalisco. Académicos, especialistas y periodistas participaron en el panel Análisis y Discusión de la Reforma Electoral 2014. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, diputado Clemente Castañeda, elogió el ejercicio de inclusión. Se debatió sobre participación ciudadana, candidaturas independientes, guerra sucia, paridad de género, reelección, financiamiento a partidos políticos. Se discutió sobre fórmulas de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, representación indígena y causas de nulidad de las elecciones. El legislador Guillermo Martínez, promotor del evento, destacó la importancia de informar a los ciudadanos sobre el alcance de la reforma del sistema político electoral. 60 legislatura. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Protección Civil. Bueno, platicando con el comandante Manuel Martínez Murillo acerca de estas presas donde ¿qué resulta riesgoso para la población si les gusta ir precisamente a recrearse? Usar motos, usar no sé cuántas, las lanchas, etcétera, o que de plano quieren ir a nadar. Sí, bueno, aquí lo que hay que considerar es que ver dónde voy a estar entrando, pero conocer el lugar, ver qué condiciones se encuentra principalmente y la profundidad. Hay presas que no son muy profundas, pero habrá cuerpos de agua que sí manejan una profundidad considerable. Entonces tengo que checar todos estos parámetros. ¿Cuál es la corriente que alimenta? Porque siempre va a haber una corriente y eso va a ser un arroyo, unos escurrimientos o un río que está alimentando esta presa y hay que ver en qué condiciones. En el temporal de lluvia sabemos que las corrientes son bastante fuertes y que podemos provocar
por ahí un accidente si yo me meto a esa corriente que puede ser arrastrado, ¿no? Sabemos que hay una desembocadura, que el río viene, el arroyo, y desemboca prácticamente en la laguna o en la presa. Y hay que tener cuidado donde me voy a estar paseando y respetar, ¿no? Algo más que tenemos que ver también, qué condiciones hay. Sabemos que hay muchas situaciones de pesca, hay situaciones donde los pescadores ponen sus tumbos, sus redes, sus mallas, y podemos quedar atorados también. Ya ha pasado que vamos pescando y que por ahí gente que se divierte con una moto acuática, con un jet ski, con un kayak, y queda atorado. Y pues de repente no hay un sistema de alertamiento y quedan ahí y se han ahogado. Entonces esos accidentes han pasado, puedo mencionar algunos, y otros hay que estar checando también dónde me estoy metiendo, ¿no? Hay presas donde sabemos que están al 100% y hay bastante agua y bastante corriente, pues esperarme, ¿no? Mejor un buen área tranquila y saber cómo me voy a evacuar, ¿no? Porque ha habido varios accidentes. En esos accidentes, ¿qué es lo más recurrente? ¿Que se atoran con la basura? O que no saben nadar, o que se meten cuando ingirieron bebidas alcohólicas. Son muchos factores. Esos accidentes es, número uno, desconocimiento del lugar, dos, la imprudencia y los accidentes, ¿no? Regularmente el estado inconveniente es uno de los factores, porque si van a recrearse, ¿qué es lo que traen? Vino. Regularmente traen bebidas alcohólicas, se meten en estado inconveniente, y no nomás es pasearse una moto acuática, simplemente por el estado inconveniente se caen de la moto, no tienen las condiciones para nadar y hay un ahogamiento. Y eso viene a consecuencia de otras condiciones, ¿no? Y por ello es importante tener esa planificación antes de dónde me voy a recrear, qué es lo que voy a hacer y respetar las medidas de seguridad. Si yo quisiera en este momento recomendar a la población no asistir a qué presas que están al 100% y que representan algún riesgo, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos presas ahorita que están al 100% en la región Valles, lo comentaba. No porque no puedan ir, pero simplemente estar al pendiente de las crecientes. Okay. Está la presa Coculán, que es una presa bonita, hermosa, por la vegetación que tiene, pero sí estar al pendiente de esa liberación de agua que está. Y principalmente más de la presa, estar al pendiente del pronóstico, porque puedo llegar, pero si no reviso el pronóstico me puede agarrar una tormenta fuerte y me puede agarrar una crecida. Y todas esas presas para llegar tenemos que cruzar, ¿qué? Vados, arroyos, y esos arroyos crecen. Y ahí la gente, por no esperarse 2 horas, 3 horas, quieren cruzar ese arroyo y a consecuencia somos arrastrados con todo el vehículo por esa creciente. Entonces la recomendación es estar al pendiente del pronóstico. Sabemos que el desbordamiento de una presa nos va a inundar caminos, puentes, hasta carretera. En el 2008 todo lo que es la zona Altos, con los escurrimientos de estas presas que fue por lo que es de Aguascalientes, toda la zona de Betulia, las comunidades de San Francisco se nos inundaron por el desbordamiento. Aquí estamos viendo la ruptura de la cortina de una presa. Esta es la presa Bellavista en Villa Corona. La que comentábamos hace un momento. El año pasado se nos reventó, ¿sí? Nos reventó parte del bordo pegado a las cortinas de las compuertas, y es la gran cantidad de agua que está desfogando. Si hablábamos de una cuantificación, aquí vemos alguna altura, pero estábamos midiendo que tiene en promedio de entre 8 a 10 metros la ruptura de esta presa. Entonces, afortunadamente no tenemos población aguas abajo, pero sí ese arroyo no tiene la capacidad para conducir toda esa agua. Por consecuencia, la caja hidráulica es muy pequeña, se desborda y el agua se dispersa por todos los campos, arrastrándose desde cultivo, desde ganadería. Ahí está la respuesta. Y hasta llegar por ahí a inundar algunas viviendas o rancherías que están pegadas a los cuerpos de agua, al arroyo se puede decir. Ahora, ¿cómo resuelve un problema como ese la Conagua o en su caso la Comisión Estatal del Agua en ayuda con ustedes, ¿no? Coordinados. ¿Cómo Coordinado. le hacen? Este problema tiene que ser en todo el año. Esto no debe de ocurrir. Tiene que ser un trabajo preventivo antes. Si te pasó esto es porque no actuaste antes. ¿Y qué no actuaste antes? De que no la revisaste, no hiciste una limpieza de cuerpos de agua, no hiciste con maquinaria pesada desde estar limpiando los arroyos aguas abajo, no hiciste una materia de prevención. Eso se tiene que hacer antes, y principalmente el mantenimiento de compuertas. Para que no hubiera pasado eso, tuviéramos que haber tenido desde que empezaban a incrementar los volúmenes de almacenamiento desde 50, 60, 70%, a empezar a abrir compuertas, empezar a desfogar agua para que no tuviera una creciente. Esto pasa porque la presa se llenó al 100, llegó al 100 y nunca se le abrió la compuerta, la siguieron manteniendo hasta que la misma presión
la fuerza de ese agua fue rompiendo y el agua buscó su lado más débil de la cortina, que fue a un costado. Del ayuntamiento. Yo no puedo hablar del ayuntamiento porque se tiene que hacer un estudio, pero tiene que ser yo creo que es algo Ellos son en los que los conjunto. manejan, ¿no? Parte de los concesionarios, hay que ver quién la manejaba, los propios administradores de ese cuerpo de agua, ¿no? Ahora, no sabemos, o sí sabemos, con qué calidad de agua van estas corrientes. Está lloviendo, el agua se mueve mucho, podemos decir que hay más oxigenación, que viene más limpia, etcétera. ¿Es así o requieren estas aguas de alguna planta de tratamiento o cómo están, en qué condiciones? Esta agua regularmente es agua limpia, es agua, el agua de la lluvia es agua limpia, pero sí hay que ver por dónde está pasando. Hemos tenido casos que se han contaminado, donde de repente hemos encontrado, y pasó ahí mismo en Tlajumulco, donde de repente hay empresas que echaron un químico y hubo una tormenta fuerte y que esa agua empieza a limpiar. Corre y viene arrastrando todos estos residuos. ¿Y dónde los va a almacenar? Pues en una laguna o un cuerpo de agua lo más cercano. En este caso fue la presa, en esta presa que fue la Valencia, donde saturó. ¿La de la melaza? La de la melaza, estoy hablando de lo de la melaza, y que saturó, contaminó, y por consecuencia, pues fue la mortandad de peces. Claro, la actividad principal de la zona, y esto pasa, económica. Esto pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchos desechos químicos o residuos de materiales peligrosos que están abandonados o tirados clandestinamente. ¿Y la lluvia qué hace? La lluvia con las corrientes limpia y arrastra todo, y al fin y al cabo que todo esto, si no queda acumulado en una presa, lo va a acumular hasta el mar, si es que se lo lleva. ¿Cuál es el almacenaje de agua principal en Jalisco, donde todo esta suma de líquido, ya sea con agua de lluvia que es limpia o con agua contaminada, va a parar? Bueno, tenemos muchas cuencas. Hablamos de aquí de la zona metropolitana de 2 cuencas, la cuenca del Hogado, que nos genera de los escurrimientos de la primavera hasta los arroyos El Garabato, el arroyo seco, que nos genera todas esas avenidas de agua y nos acumula en varias presas, ¿no? La del Molino, la del Chicharrón, la de las Pintas, y que nos llega hasta la cuenca de la presa del Hogado, ¿no? Por hablar de una cuenca, y es una donde también se ha registrado bastantes contaminantes. En el estado tenemos bastantes cuerpos de agua, ¿no? Tenemos el principal, el lago más grande, que es Chapala. Así es. Es un almacenamiento grande de agua, tanto ríos, más aparte la que nace, y ¿no? que no nos damos cuenta cómo estamos descargando nosotros desechos. Estamos hablando de industria, estamos hablando de empresas, estamos hablando de lo que nosotros mismos como ciudadanos estamos depositando en los drenajes, que en muchas ocasiones estas plantas de tratamiento no se les da tampoco el adecuado mantenimiento o tratamiento a esas aguas, y no se puede precisamente limpiar para que al final de cuentas lo que transite por ahí sea agua limpia. ¿Qué pasa con las plantas de tratamiento? Mira, las plantas de tratamiento yo creo que es un tema, un tema muy delicado donde nos hacen falta. Nos hace falta. Si tú ves toda la cuenca del río Santiago, pues es una que se han hecho más plantas, ¿no? Eso sí, el gobierno ha trabajado. Está la planta nueva de Agua Prieta que está haciendo, la planta nueva de tratamiento de aguas residuales que está aquí en El Salto, que es la de la cuenca del Hogado, pero no son abasto. ¿Por qué? Porque la población ha crecido. La infraestructura de desarrollo se ha hecho tan grande que llega un momento que las aguas residuales, las aguas negras, continúan viajando a estos ríos grandes, ¿no? Tenemos la cuenca del río Santiago, que es una cuenca que está contaminada, bastante contaminada, y que en tiempos de calor, pues es cuando se afectan más, ¿no? Todas las epidemias o todos aquellos desechos que hay en ese río. La y que queja contaminan. de los vecinos que dicen, es que huele muy mal, es que yo me enfermo, es que me sale algo en la piel, que me da comezón, etcétera. Que recordemos y retomamos el tema, ¿no? Hay una macro recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el cuidado no solamente de este brazo de agua, sino muchos más, pues. Entonces yo creo que aquí es la responsabilidad es compartida, tanto gobierno como ciudadano. Y que tenemos los desechos los tiramos nosotros. Y que tenemos que tener una cultura ambiental también. Esa cultura ambiental tiene que difundirse más para respetar nuestro planeta. Sabemos que se contaminan los ríos y estos ríos pues, ya están contaminados. Para descontaminar es un trabajo arduo, no es tan fácil. Entonces, la inversión que se tiene que hacer para poner más plantas, pues no es fácil, ¿no? Yo creo que se requiere bastante presupuesto para invertir una planta. Pero yo creo, la responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanos. Ahora, esto es cuando hablamos de las zonas rurales, ¿no?
estos ríos, estas zonas. Estamos hablando de lugares, cuando vimos las presas, ¿no? Lugares que no están poblados, que no hay casas alrededor. Pero cuando hablamos de zonas urbanas, cuando hablamos de una zona metropolitana como es la de Guadalajara, y que vemos que tenemos ríos, que tenemos vasos de agua aquí en nuestra ciudad y no la reconocemos, solamente cuando llueve y que vemos que se inundó, ¿no? Y que le queremos echar la culpa a todo el mundo, pero no entendemos que en ese lugar, años atrás, pues era un río, lago. Sí, yo creo que si hablamos antecedentes históricos de todas las cuencas, de todos los arroyos que había en la zona metropolitana de Guadalajara, pues son muchos, ¿no? Y pues por eso que ya no son ríos, los conocen como canales, ¿no? Tenemos el canal de Patria, el canal de Temajá, el arroyo Garabatos, el arroyo Seco, tenemos simplemente el colector que se hizo, que era el río San Juan de Dios. Entonces, son cuencas que antes estaban por ahí, circulaba el agua. Y hay zonas ya estadísticamente que eran vasos reguladores, ¿no? Y esos vasos reguladores, pues que ahí se almacenaba y que ahora tenemos un fraccionamiento, ¿no? En Tlajomulco sabíamos en zonas que eran vasos reguladores, que llegaba el agua, se almacenaba porque era un vaso regulador. Y ahora tenemos un fraccionamiento. Afortunadamente hacen colectores, alcantarillas para desaguar, pero ¿qué pasa con tormentas atípicas, tormentas severas? Que estamos hablando con una tormenta de 50 milímetros, 75, pues esa lluvia va a captar y nos va a inundar. ¿Por qué? Porque los colectores no va a dar abasto, ¿no? Algo muy que lo conocemos todos, ¿no? La avenida López Mateos, Plaza del Sol, Plaza del Ángel, que se nos vuelve un canal enorme, se nos vuelve una inundación enorme, pero porque antes por ahí pasaba. ¿Pasaba cuál? ¿Cuál era que pasaba por ahí? Eran arroyos que alimentaban, que alimentaban, se iban hasta la calzada Independencia, ¿no? Pero que al momento de poner más infraestructura, más pavimentación, más asfalto, ya no hay filtraciones tampoco. Esas filtraciones que antes por naturaleza la tierra las absorbía, ya no, quedan ahora al pendiente del concreto. Y que esa se vuelve un río, que esa calle se vuelve un río y que va a ir hasta un colector, ¿no? Vamos a la pausa. A mí me gustaría saber si en su colonia, en su calle donde usted vive, cómo se pone cuando llueve, ¿no? Porque se hacen ríos, de verdad, ríos, lagunas, en diferentes y muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que sí debemos de reconocer es que para usted, para los suyos, eso es un riesgo. Regresamos después de la pausa. C7, Protección Civil. Hola Latinoamérica, esto es DW Deutsche Welle desde Berlín y yo soy Carol Guerrero. A continuación les presento en 3 minutos las noticias más importantes de la última hora. Casi una semana después del derribo del avión de Malaysia Airlines, los restos de las primeras víctimas ya están en Holanda. Tras un acto de homenaje en el aeropuerto de Kharkiv, soldados ucranianos cargaron los féretros de 17 pasajeros en un avión que acaba de aterrizar en Eindhoven. Se cree que aún podría haber muchos cuerpos por descubrir en el lugar del accidente. El servicio de inteligencia estadounidense dice tener pruebas de que fueron los separatistas prorrusos quienes derribaron el avión, al parecer por error. No hay pruebas de que Rusia está involucrada. Mientras, siguen los combates en el este de Ucrania. Los rebeldes derribaron hoy 2 casas del ejército ucraniano, según fuentes militares. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dice que ve progresos respecto a la tregua en Gaza. Las negociaciones han avanzado, anunció sin dar detalles en su visita a Tel Aviv. El ejército israelí, sin embargo, mantiene sus bombardeos. La cifra de fallecidos palestinos ya sobrepasa los 650. Hamás también continúa lanzando sus cohetes hacia territorio hebreo. 2 oficiales israelíes han fallecido en esos ataques. Por su parte, Naciones Unidas ha criticado duramente a ambos bandos del conflicto. La comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Navanatem Pillay, dijo que hay indicios de que Israel comete crímenes de guerra por la muerte de niños en Gaza. A Hamás le reprocha lanzar cohetes de forma arbitraria contra ciudades israelíes.
El Ministerio de Economía argentino, que comanda Axel Kicillof, aquí en imágenes de archivo, emitió un duro comunicado luego de que fracasara en Nueva York una audiencia con el juez Tomás Griesa. El juez no resolvió absolutamente nada y los buitres siguen amenazando, afirma el comunicado de Buenos Aires. El magistrado exige que Argentina llegue a un acuerdo con los holdouts. Si el país no lo logra antes del 30 de julio, caerá en default. Joachim Löw seguirá siendo el seleccionador nacional de Alemania al menos hasta 2016. El artífice del reciente campeonato del mundo confirmó que cumplirá su contrato con la Federación Germana. Löw aseguró que está deseando llevar a la selección alemana de fútbol a la próxima Eurocopa que se disputará en Francia. Esto es todo por el momento. En menos de una hora volveremos con más noticias. Protección Civil. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si le damos una vuelta a todas las actividades que ha hecho Protección Civil recientemente? Estas son sus últimas noticias. C7, Protección Civil. El sábado 19 de julio, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, inauguró los trabajos del curso de capacitación Aspectos de Seguridad en Centros de Atención Infantil, impartida por instructores de este organismo para personal de estancias infantiles de Sedesol y DIF Jalisco. El objetivo de esta capacitación es impartir los conocimientos básicos en materia de protección civil para estar mejor preparados en caso de cualquier contingencia. En este curso se abordaron temas esenciales tales como control y combate de incendios, búsqueda y rescate, así como evacuación de inmuebles. En la zona metropolitana, la capacitación se impartió en el auditorio Fray Antonio Alcalde en las instalaciones del DIF Jalisco y de manera simultánea fue impartido en las bases regionales de la unidad estatal. La jornada de este fin de semana comprendió la sesión teórica del curso. De igual forma, el próximo sábado 2 de agosto se realizará una práctica para poner en ejecución los conocimientos adquiridos. El día lunes 21 de julio inició la 8ª edición del tradicional curso de verano en las instalaciones de la Base Central Guadalajara y en las 8 bases regionales de la unidad estatal. Con una participación de 600 niños, jóvenes y adultos, durante 10 días recibirán inducción sobre la cultura de protección civil en temas como prevención de accidentes, combate de incendios, primeros auxilios y en general qué hacer durante una emergencia. Todo esto impartido de una manera lúdica y divertida. En esta edición, personal de la Fiscalía General del Estado impartió una plática sobre la detección y prevención del bullying u hostigamiento escolar. El director operativo Jaime Alberto Moreno Cacho, en representación del director general, agradeció a todos los presentes su asistencia y el interés de formar una sociedad mejor protegida ante los desastres. Hasta la próxima. Bueno, seguimos hablando sobre los canales en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo tengo la percepción de que no ha llovido de forma tan importante, como que llueve un día y hay inundaciones, ¿no? Y parece que la lluvia es importante por la inundación y no por la cantidad de lluvia. Entonces, en la zona metropolitana de Guadalajara hemos tenido estos 2 últimos días con unas temperaturas muy altas, haciendo mucho calor y no llueve. ¿Qué pasa con esa falta de ritmo en las lluvias? De repente son muy copiosas y nos pone de verdad un caos en la zona metropolitana de Guadalajara. Se vienen, en solo un día, recuerda la lluvia del pasado miércoles, ¿sí? 60 árboles se vinieron abajo. Sí. En verdad pareciera que la ciudad se convierte en un caos. ¿Qué pasa con los canales? ¿Se le está dando el mantenimiento adecuado para que fluya el agua como debe de fluir? Sí, ha habido programas, no hablando más de este año, de otros años, sí ha habido programas donde se le tiene que dar un canal prevención antes, durante y después, 3 veces al año. Antes, ¿por qué? Porque tienes que estarlo preparado cuando llegue el temporal. Cuando llega el temporal, esos arrastres principiales de las primeras tormentas trae bastante basura, ramas, árboles, todo eso te va a saturar. Lo acabas de limpiar y se te saturó otra vez. Entonces, durante lo tienes que volver a limpiar. Y todavía estás en el temporal, porque las siguientes lluvias, que ya las principales que arrastraron todos esos desechos, ya no los vas a tener posterior. Es por ello que lo tienes que dar durante la operación del mero temporal. Después, porque cuando termina el temporal,
si hay una acumulación de sólidos, de arrastres, que tienes que darles su vuelta a la normalidad de su mantenimiento. Entonces es por ello que nosotros lo manejamos, que un canal tiene que estarse limpiando 3 veces, antes, durante y después. Es por ello de que hay municipios que sí lo hacen, pero también nos hemos dado cuenta de que hay otros municipios que no lo hacen y que nosotros tenemos que estar insistiendo con visitas, con recomendaciones, con escritos a todas las alcaldías para que nos apoyen con esas labores preventivas. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, aquí estamos viendo, es una cuenca, cuenca que estamos viendo los canales y que prácticamente estamos viendo el volumen de agua que está saliendo por ese canal, ¿no? Hace un momento veíamos precisamente cómo estaban limpiando. El CIAPA también hace limpieza. Claro, ellos tienen un gran canal. Tremendas. Ellos le alimentan el arroyo seco que va al canal de las Pintas, y el canal de las Pintas es un canal que prácticamente regula el agua, es el agua que viene todo de esos escurrimientos de la primavera de la cuenca Logado y que va a las presas Las Pintas, y que esa parte de esa agua tratada también la utilizan para lo que es el agua potable, el agua de la ciudad. Entonces prácticamente el CIAPA siempre está regulando, dándole mantenimiento. Ellos ya tienen maquinaria destinada para el canal de las Pintas, pero te encuentras cada cosa en ese canal, que si te platico desde vehículos, llantas, muebles, hasta cosas que te sorprendías. Lo hemos dicho con insistencia. Las personas, el equipo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Guadalajara, que se encarga de limpiar todos los días, todas las noches, los pasos a desnivel, todos los que son los túneles, etcétera, de nuestras vías rápidas, resulta que la gente tiene la costumbre de en la noche tirar su basura ahí. O sea, van en su auto y cogen su bolsa con la basura de X. Se han encontrado electrodomésticos, refrigeradores tirados en el paso del nivel, por ejemplo, de López Mateos. Entonces, ¿qué se encuentran? Ya no sabemos, lo hemos dicho tantas veces, no importa. La primera tormenta de este año, que la tuvimos principios del mes de junio, de mayo empezaron las lluvias, pero una de las más severas que afectó tanto la zona norte de Guadalajara, hablando por Ciénega de Mata, Colonia Oblatos, Santa Cecilia y parte de la zona centro de Guadalajara, el principal motivo de inundaciones de esas viviendas fue por saturación de basura. Y no te miento, bolsas grandes con grandes desechos. Y aparte que tuvo que ver la gran cantidad de granizo que nos cayó. Cayó ese granizo y saturó las bocas de tormenta, las tapó y por consecuencia suben los niveles de agua, ¿no? Pero es parte de que si nosotros no apoyamos, no ayudamos a limpiar nuestras calles, a darle su mantenimiento. Por eso digo que es una responsabilidad compartida. El ayuntamiento tiene que limpiar también esas bocas de tormenta, ¿no? Sí. Porque no puede llegar el temporal y que tú llegues y ni siquiera le han limpiado la boca de tormenta. Entonces quiere decir que con esta temporada pues se va a saturar. Se va a saturar de antemano, pues vamos a tener un volumen de agua ahí que eso nos va a subir el agua. Entonces sí es importante tanto la parte del gobierno como la parte de la ciudadanía apoye mucho principalmente retirar la basura, ¿no? De que la depositen en un lugar seguro y no la dejen nomás libremente a la calle. Lo que sí es que la zona metropolitana está creciendo de repente en algunas zonas de una forma muy desorganizada. Hemos visto fraccionamientos donde la delincuencia, la falta de servicio, la falta de que llegue el camión de la basura hasta sus casas, pues hace falta, no hay. Entonces la gente desesperada con montones y montones y montones y pasan los días y sigue la basura ahí. Llega la lluvia y se lleva todo. Claro, y tenemos muchas zonas, nosotros lo conocemos como zonas de riesgos de inundación. Estas zonas de riesgos de inundación es que independientemente que hay gente hay asentamientos irregulares, que donde empiezan a asentarse a vivir dentro del borde o labio del arroyo. Y eso está prohibidísimo porque hay una zona federal, el derecho de vía de lo que es la caja hidráulica de un arroyo hay que respetarse y eso lo tienen las reglas de operación de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, la vulnerabilidad que existe con la población y principalmente en las periferias, la pobreza, la gente va asentando donde puede. Pero sin embargo, van creciendo que de repente nomás se pusieron ahí con unas casitas de cartón, de repente ya le llegas al siguiente mes y ya tienen mampostería, ladrillos, un muro, ya tienen bóveda, ya tienen luz y al rato hasta el ayuntamiento le puso drenaje y de ser una zona de riesgo ya le hizo una zona conurbada donde ya le tiene que poner calle, banqueta, luz, pero tiene que decirle que es una zona vulnerable de inundación. Pero
tanto es el crecimiento que no tiene seguridad de que su casa va a durar el resto de sus días ahí, porque el agua va a reblandecer. Tiene que haber una planificación ordenada y ese problema lo tenemos en diferentes cuencas y en diferentes municipios del estado de Jalisco. Canales que ahorita son riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cuáles son? ¿Me puede decir qué colonias deben de estar bien pendientes de este temporal de lluvias? Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestras zonas de riesgo y nuestras visitas que hemos tenido, hay varias colonias que nosotros las consideramos por la incidencia. Quiere decir que cada rato están siendo incidentes. Y porque están pegados a ríos, canales, nosotros etcétera. tenemos todo lo que es la parte de la cuenca de Garabatos, cuenca del Arroyo Seco. Hay un trabajo preventivo que ha hecho el gobierno, pero no da abasto. ¿Por qué? Porque a medida se sigue sentando más gente. Tenemos estas colonias como es Paraísos del Sol, tenemos Lomas de la Primavera, tenemos la Micalita en Tlaquepaque, casas que se han asentado dentro de una cuenca y donde el ayuntamiento pues era un río, era un arroyo y ahora lo tiene que poner mamposteo y lo hace canal. Le hace un mamposteo, le hacen una caja con piedra y todo, pero el riesgo va a existir siempre cuando hay una tormenta, siempre. No me puedo imaginar, en la Micalita había un vertedero de basura, un depósito, sí, ¿recuerdas? Así es. ¿Se cerró ese vertedero? Se cerró, pero todos los residuos siguen todavía con una tormenta y sigue limpiando. La Micalita sabemos que antes era un tiradero, si hablamos de lo que es la parte de las juntas, exacto, toda esa zona, y que hay un arroyo que viene desde el Cerro del Cuatro y que va a desembocar y cruza hasta Periférico. Pero esos escurrimientos pues, son contaminantes y aparte, más que nada el contaminante, en una tormenta severa, el volumen de agua que puede alcanzar y que si un vehículo quiere cruzar un puente, un vado, pues se puede ser afectado y llevado. Ya hemos tenido en años anteriores donde ha arrastrado hasta vehículos. Y en otros canales, no más hablando de como el que en este año acaba de pasar en Arroyo Garabatos, arrastró un vehículo con una persona. Y así te puedo platicar del Arroyo de Patria, el canal de Patria, donde también ha arrastrado gente. Y yo lo que recomiendo es que la ciudadanía, si ven una tormenta, manténgase en un área seguro, vaya a un lugar elevado y espere a que pase la tormenta, ¿no? Porque el riesgo de ser arrastrado o porque las alcantarillas de una calle son botadas por la presión de agua que no cabe en el colector, botan esas tapas y que puede ser un ducto, un tobogán a que se puedan caer. Esa es una. Y otro, por la fuerte presión que viene de la calle, del volumen de agua que puede ser arrastrado. Y aparte de otros riesgos que vienen a consecuencia de los fuertes vientos, por la caída de árboles, por la caída de espectaculares, caídas de postes de iluminación, cables de teléfono, cables electrificados, y que todo esto genera riesgo para la ciudadanía. Entonces, resguardarse en un área segura y esperar a que pase la tormenta. Si tengo que esperar 1 hora, 2 horas, es preferible esperar a que sea afectado o pierda la vida por tratar de cruzar ese canal o ese paso de desnivel. La población sabe y conoce su zona. ¿A ustedes les hablan por teléfono pidiendo orientación, reportando que otra vez se inundó? ¿Se comunican con ustedes? ¿Trabajan en coordinación con ustedes? Sí, hay mucha gente que sí nos habla directamente, hay otro que lo reporta directamente al Centro Integral de Comunicaciones, a los centros regionales de comunicaciones y todos los servicios nos los basan al despacho de nuestras red de comunicaciones. Nosotros movilizamos los recursos, las unidades de emergencia, pero el problema no se va a acabar hasta que nosotros no pongamos obras de defensa, no hagamos acciones, no reubiquemos. Y hablar más de sentido de estos canales, ¿no? Pero tenemos poblaciones enteras, ¿no? Si hablamos ahorita de un fenómeno por lluvias, por presas, por canales, pero ¿qué pasa cuando un río grande, hablando del río Marabasco, que divide el estado de Colima y el estado de Jalisco, y que tenemos la población de Cihuatlán pegada al río Marabasco y tenemos una localidad llamada El Rebalse, que cuando se nos desborda este gran río, nos inunda toda una población y es reubicar una gran población donde ya se trabajó mucho la gestión de riesgos, se trabajó mucho la reducción de desastre, reubicación de la gente en casas, pero tienes que adaptar esa casa donde también tienes que adaptarle su sistema de vida político, religioso, económico. Y porque la gente sigue ahí. Exactamente. Entonces, si tú vas a reubicar a alguien, tienes que adaptarle una casa donde sea parecida. Se dedica a la pesca, tienes que ver que haya un cuerpo de agua donde pesque, donde siembre, donde si tiene ganado, también tenga ganado, donde si es una religión católica, tienes que poder verle una religión católica. Entonces, tienes que trabajar muchas cosas. Híjole, vamos a la pausa y seguimos platicando de eso, los ríos. No hemos tocado el tema de los ríos. Volvemos. Protección Civil.
¿Sabes por qué seguiremos entregando mochilas y útiles a 1,5 millones de estudiantes? Porque sabemos el esfuerzo que haces por darle lo mejor a tus hijos, porque queremos apoyar tu economía y ser un impulso para que sigan avanzando rumbo al bienestar. Tú los preparas para la vida, nosotros para la escuela. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el hogar y en la oficina, evite la proliferación de desechos sólidos, tanto en su vivienda como en vía pública. Cuando considere que un árbol o sus ramas pueden significar un riesgo, solicite con oportunidad el servicio de poda a la autoridad correspondiente. No deje solos a los niños, especialmente durante la tormenta. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Diputados Jalisco. Los diputados acordaron en sesión de pleno diversas reformas en beneficio de los jaliscienses. Modificación al presupuesto de egresos para fortalecer la fuerza única y propiciar así más seguridad. La nueva ley de organizaciones de la sociedad civil, a fin de generar mayor participación ciudadana. Se avaló la declaración del área natural protegida conocida como Arroyo de la Campana. Además del exhorto al gobernador y a la delegación de la SCT para que proporcione en la página de internet la mayor información posible referente a la construcción de la línea 3 del tren eléctrico. Para analizar los desafíos del Estado ante la nueva legislación, se realizó el segundo foro de análisis del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 60 legislatura. Calificaciones 2014. Si tu promedio fue de 9 o 10 en este ciclo escolar y quieres salir a la pantalla de C7 Jalisco, manda tu boleta de calificaciones y una fotografía a c7calificaciones2014@gmail.com o tráelas a Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. La fecha límite de recepción es el 15 de agosto. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Bueno. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Me tienen secuestrada! Bueno. ¡Felicidades! Se acaba de ganar un viaje a Las Vegas. Solo tiene que depositar. Si te llaman para extorsionar, ¡cuelga! 089 hay que marcar. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Diga. Sabemos dónde vives y te tenemos vivos. Protección Civil. Gracias por continuar con nosotros. Lo que le mostramos a continuación es una recomendación de Protección Civil. C7, Protección Civil. Bien, seguimos con estas cápsulas educativas que nos pueden llegar a salvar la vida. El día de hoy estamos capacitando brigadistas voluntarios para el uso de extintores. Hoy han estado aprendiendo ya algunas cosas, las vi en otras actividades, en particular el uso de extintores como este que tenemos aquí. Vamos a ver, ¿ya aprendieron las reglas o van a empezar ahorita a improvisar? No, ya tenemos una previa capacitación y ahorita vamos a combatir lo que es el fuego, básicamente. Vamos a ponerlo en práctica. Lo van a poner en práctica. Dime así, a ver si aprendiste la teoría. ¿Qué vas a hacer exactamente ahorita que veas el fuego enfrente de ti? Una técnica que se llama ROAD, retiro el seguro y dirijo la manguera, disparo en forma de barrido. ¿A qué distancia te tienes que acercar? ¿Vas y te le pegas? ¿Te quedas muy lejos? Claro. Esto tiene una distancia de alcance. Aproximadamente son como 3 metros. Dependiendo también si el aire pues te tiene que dar en la espalda, ¿no? Para que no te dé la flama directamente a ti o se vaya el polvo hacia tu cara. Platícame, si ves que ya lo estás apagando, ¿caminas hacia adelante o ya te vas? Te retiras en reversa, no le tienes que dar la espalda al fuego. Muy bien, pues yo creo que lo que sigue va a ser precisamente la acción. Vamos a verlas en acción con mucho cuidado, chicas, y a poner en práctica eso que hoy muy bien aprendieron.
Bueno, ¿en qué nos quedamos? En los canales. Canales. Híjole, tema bien interesante. ¿Cómo tiene que ser entonces la limpieza? ¿Qué es lo que hacen? ¿Con qué entran? ¿Palas? ¿Equipo especializado? ¿Qué tienen ustedes para poder entrar? Los canales regularmente entran con maquinaria pesada. La maquinaria pesada, estamos hablando desde una excavadora. Si hablamos que el canal no tiene una caja hidráulica de mamposteo, piedra o concreto, si es nada más tierra, entra con maquinaria pesada. Y estamos hablando desde una excavadora, una máquina grande, puede ser una Caterpillar 320 con brazo de 18 metros o 15 metros, dependiendo, pero regularmente son las que están apoyando para la limpieza. Y aparte va acompañado con sus cargadores. Los cargadores, estamos hablando de un payloader, más aparte sus 2 volteos que están utilizando para todo el retiro de esos sólidos. ¿A dónde se lleva toda esa basura? Eso se lleva a bancos, hay gente que lo utiliza, hay empresas que utilizan esos sólidos para hacer otros materiales de construcción, ¿no? Hablando desde ladrillo, blob o arenas que los ocupan, ¿no? Y hay tiraderos ya a bancos donde ellos pueden tirar, o simplemente alguna empresa que lo requiera para un relleno. Entonces todo ese material lo tienen que utilizar. Regularmente es con maquinaria pesada. Hay puentes regularmente que no se puede entrar, pero sí se entra de una manera manual. La maleza igualmente con parques y jardines, tienen que entrar brigadas de saneamiento, brigadas de mantenimiento para el retiro de toda la parte de maleza que ha crecido dentro de las cuencas, que ha crecido dentro del vaso y que tienen que podar y cortar. Habrá también alcantarillas en zonas urbanas como Guadalajara, donde tiene parte de sus Vactor, que son estas pipas con succión y que tienen agua a presión, donde están desasolvando y limpiando esas alcantarillas, esos colectores para quitar esos taponamientos y poder ir fluir toda esa agua. Entonces, regularmente todos los municipios, la mayoría lo hace con maquinaria pesada, en coordinación con máquinas, con obras públicas o con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, que les presta en convenios como máquinas como dato para que apoyen en esas acciones preventivas. ¿Y limpiar ríos? Porque es diferente, la situación es diferente. Es diferente. Un río regularmente se limpia siempre con su temporal de lluvias, un río siempre lo va limpiando. Un río regularmente en zonas vulnerables se ha metido y prácticamente es con maquinaria pesada también. Maquinaria pesada, pero esto prácticamente lo hace bajo la vigilancia de la Comisión Nacional del Agua, que es la responsable directa de todas estas cuencas. ¿Qué hace la Comisión Nacional del Agua para que la gente conozca que es con agua y que no tiene que ver solamente, ¿no?, con las presas? Bueno, Comisión Nacional del Agua tiene muchos proyectos. Uno es administrar el agua. Segundo es dar la vigilancia de toda la hidráulica que existe en todo nuestro país y principalmente hacer esos programas preventivos. Aparte hacen planes operativos de inundaciones a cualquier municipio. Con CONAGUA hemos trabajado mucho, se acaba de entregar el plan operativo de inundaciones en Ameca, principalmente porque pasa el río Ameca ahí y tiene bastantes presas vulnerables. Entonces ellos hacen un plan operativo, dan las recomendaciones y dicen cómo hacer. Dicen la estadística que va a llover, dicen los problemas que pueden tener. ¿Y quién ejecuta? Ejecuta directamente el municipio. Lo ejecuta ya sea con programas con presupuesto propio del municipio, pero ayuda a asesoría técnica a dar esos programas. ¿Y la Comisión Estatal del Agua en qué participa? La Comisión Estatal del Agua participa en coordinación con Protección Civil para en sistemas de emergencia, en sistemas preventivos y en regular todas esas zonas que tenemos nosotros, estos cuerpos de agua que tenemos en el Estado, ¿no? Prácticamente es una coordinación mutua en el sentido de los programas preventivos de administración del agua. Uno muy común aquí en Guadalajara es la coordinación de la cuenca del Hogado. Esa cuenca del Hogado que tenemos que pasa por municipio de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y termina en El Salto y hasta Juanacatlán. Es un programa coordinado con ellos, con Comisión Estatal del Agua. Y Protección Civil, sin duda, pues tiene que estar trabajando de la mano porque tiene que conocer técnicamente a cada uno de estos cuerpos. Claro, y aparte porque tenemos zonas de riesgos de inundación que pasan todas estas cuencas. Todo lo involucrado a riesgo en cuestión a la población, estamos involucrados nosotros. Nos habla Xochitl Flores esta mañana, muchísimas gracias, y nos habla desde Puerto Vallarta. Así que un saludo a todos ellos, que sin duda Protección Civil Jalisco, pues Puerto Vallarta también tiene que estar ahí muy pendiente, ¿no? Claro, Puerto Vallarta es una zona que tiene gran vulnerabilidad, te amenaza por canales, ríos. Tenemos la Boca de Tomatlán que colinda con Cabo Corrientes, tenemos el río Ameca que desemboca, el río Pitillal, y tenemos bastantes canales y arroyos que alimentan. Para allá tenemos la estadística que hemos tenido tormentas severas, más de 200 milímetros.
afectado en todo lo que es parte de una zona de Bahía de Banderas. Entonces es una zona bastante vegetación y que nos llueve con gran cantidad de gran acumulación de agua en unas horas. Entonces en esta temporada pues sí ha tenido algunas afectaciones en este temporal por lluvia. ¿Los ayuntamientos les obliga a informar a la población en qué situación se encuentra donde compraron su casa, donde piensan construir? Directamente no. Nosotros como Protección Civil sí les recomendamos. Aquí es más que dar la importancia que el ciudadano donde vaya a comprar investigue. ¿Qué tipo de fraccionamiento es? ¿Qué antecedentes tuvo antes? Tipo de tierra donde está sentado su vivienda. Que conozca regularmente todos los antecedentes de qué era antes. Porque mire, Xochitl nos pregunta, si el gobierno sabe qué es zona de desagüe, ¿por qué les permite que construyan ahí? Pues por eso siempre estamos en peligro. Yo vivo cerca de un desagüe y cada vez que llueve se mete el agua a mi casa. Eso es parte también de los municipios, eso es cierto. Los municipios tienen que ser la responsabilidad de no dar concesiones ni dar permisos de construcción en zonas de riesgo de inundación. Eso le queda acá la responsabilidad tanto del municipio a evitar a estas constructoras a poner un fraccionamiento donde sabes que vas a tener problemas de inundación. Ojo, porque hay tantos ejemplos de que los ayuntamientos, las autoridades están siendo negligentes. Claro. Y usted, ¿cómo puede saber que se autorizó algo donde no debía? ¿Cómo se inunda? Porque puede haber acumulación de agua, pero cuando esta agua entra a su casa, tumba bardas, se lleva todos sus bienes, pues entonces ahí estamos viendo que la situación rebasó a este permiso que se le entregó o se le otorgó a las constructoras de una forma indebida. Entonces, ¿dónde puede la población? Marcar a Protección Civil. Marcar a Protección para que le ayude. Civil, que le ayude, puede asesorar y recomendar, pero principalmente el ciudadano tiene que investigar. Ahorita hay muchos medios, ¿no? Si te metes en internet, tú puedes ver antecedentes históricos de lo que era este predio, ¿sí? Okay. Tú puedes checar, oye, pues aquí el predio me está diciendo que hace 50 años aquí era una laguna, era un vaso regulador, es una zona baja, tenemos el cerro enfrente y los escurrimientos que hay aquí, y están haciendo un fraccionamiento. Pues, por obvio, tarde o temprano el agua va a reconocer su lugar. Cauce. Así es. Así es. Muchísimas gracias, comandante Manuel, por acompañarnos esta mañana, por prevenirnos sin duda, que es el tema de la prevención lo más importante. José Manuel Martínez Murillo, muchas gracias. Aquí lo esperamos otro miércoles para platicar más. Gracias. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado, gracias por sus llamadas. Nos vemos el próximo miércoles en una más de C7 Protección Civil. Protección Civil.